Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas. En este momento pues yo les voy a explicar sobre lo que es la clase de estudios sociales referente a esta semana con el tema el descubrimiento de América para séptimo grado, ¿verdad? En este caso les voy a explicar la tarea en primer lugar que van a tener en Classroom. Luego les voy a explicar la presentación sobre el descubrimiento de América para que de esa forma ustedes puedan tener en cuenta y en consideración cada uno de los puntos de mi clase y de lo que se habla en esta. Bien, en este caso tenemos la unidad 3 de las ciencias sociales y el tiempo social con el tema el descubrimiento de América, dentro del cual ustedes van a tener que dentro de las instrucciones copiar tema y expectativa en su cuaderno. Ahí tienen el tema y ahí tienen la expectativa. Como parte de la instrucción 2 dice copiar el contenido. Aquí tenemos el contenido. Todo este contenido que está marcado en negro claro o gris, en este caso, pues ustedes tienen que tenerlo en su cuaderno. La actividad 2 o 3 como consiguiente dice realizar las tareas y aquí tenemos investigar en el diccionario las siguientes palabras: conquista, colonización, descubrimiento, imperio, sometimiento, indígena, colono y criollo. Eso ustedes lo van a tener que investigar en su diccionario o en la red como gusten y copiar los conceptos en su cuaderno. Luego, elaborar un diagrama de caja estableciendo la diferencia entre independencia, emancipación y revolución. Lo que van a hacer aquí es investigar los conceptos de cada uno de ellos para luego pues colocarlos ahí y establecer la diferencia. Luego hay que elaborar un análisis de la canción La Maldición de Malinche. Ustedes ponen en YouTube La Maldición de Malinche y escuchan la canción y ahí pues ustedes van a realizar un análisis de lo que comprenden tras la observación de esta. Esta es solo una imagen que les quise poner ahí como decoración de la tarea. Esto es todo con respecto a la tarea, chicos. Lo que consigue ahora es explicar el trabajo, el tema, las diapositivas como tal. Y aquí tenemos lo que es una presentación Prezi, dentro de la cual pues aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el descubrimiento de América, cuáles son las causas, así a grandes rasgos para que puedan comprender. En este caso vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el descubrimiento de América. Recordemos que como fecha de inicio o punto de inflexión para el descubrimiento de América se da o ocurre el viernes 12 de octubre de 1492, cuando la expedición española tomó rumbo hacia lo que es el sector de las Indias Orientales. En este caso, no se llegó a las Indias Orientales, sino que se llegó a América, pero en este caso los españoles no sabían a dónde habían llegado, porque el objetivo era llegar a las Indias Orientales, como les digo, y se llegó casi por casualidad en este caso. Ocurrió el 12 de octubre del año de 1492, cuando una expedición española comandada por Cristóbal Colón cruzó el Océano Atlántico y llegó por primera vez a América, a las Bahamas. Con el descubrimiento de América a conocer en Europa, se dio a conocer en Europa la existencia del Nuevo Mundo, lo cual cambió el rumbo de la historia de Occidente. Recordemos que a Europa se le conoce como el viejo continente y a América, por ser descubierto por los europeos, no descubiertos, ya América ya estaba poblada, hay que entender, antes de la colonia, pero los españoles llegaron a colonizarla y los europeos en general, porque recordemos en Estados Unidos llegaron los ingleses, varias de las islas caribeñas llegaron los franceses, holandeses y españoles, que casi el 60% del continente europeo pues lo colonizaron ellos. A este continente americano se le conoce como el Nuevo Mundo y esto hizo un cambio trascendental en el rumbo de la historia. Bien, eso con respecto a esa diapositiva. Los antecedentes: empezaron a hacerse viajes por mar para traer mercancías de otras tierras. Recordemos que los europeos en sí buscaban comerciar con las Indias Orientales en primera instancia para comprar lo que son metales preciados y distribuirlos en lo que es el mercado europeo, pero no solo eso, sino que también especias, porque recordemos que
En Europa los inviernos son bien fuertes y las comidas no sabían bien, y varias de las especias que se salían solamente en el área de Asia, entonces esas especias las iban a comercializar y los marineros las vendían muy bien a los reyes en general y a la gente adinerada de la época. Entonces eso es parte de los antecedentes que trae el descubrimiento de América. Habían algunos sabios que decían que las tierras eran redondas. Cristóbal Colón creyó esa idea e hizo un viaje a las Indias para buscar especies. Ahí está, para buscar especies por un camino distinto. Bien, también recordar que Cristóbal Colón era de origen italiano, que se motivó a ser marinero porque creció en una región de marineros y se motivó aún más por los viajes de Marco Polo. 200 años atrás de la existencia de él leía bastante sobre los viajes de Marco Polo en el Asia, y entonces él se motivó también por ello. Parte de los antecedentes de la colonización. Pero antes de que llegaran los españoles, también existe otra teoría de que existieron o estuvieron los vikingos dentro de ese sector de América. Llegaron, pero no se lograron asentar como tal en América. Por consiguiente, en Portugal en el siglo XV fue una época de dificultades, avances en la expansión del mundo, motivados por encontrar rutas comerciales alternativas para llegar a las Indias, porque no podían cruzar por lo que ahora es la península arábiga y el norte de África, porque ya estaba totalmente comandado ahí por los orientales, y estos pues obviamente sentían temor por sus vidas y querían buscar una nueva ruta comercial para llegar a la India. Y la ruta más idónea era cruzar pues todo lo que es África, rodearlo y llegar a la India de esa manera. Esa era la idea principal, pero se llegó a América. Los portugueses rechazaron la propuesta de Cristóbal Colón de hacer un viaje por todas las costas de África, pero quienes sí creyeron en la idea de Cristóbal Colón fueron los reyes católicos españoles, quien comerció, quien financió el viaje de Cristóbal Colón. Entonces Cristóbal Colón decide, con ese financiamiento que se le da, decide aventurarse, contrató muchos marineros y la historia nos dice de que eran 4 carabelas las que partieron hacia ese lugar, dentro del cual en esta pues salieron con rumbo hacia la India en este caso. Y la historia relata, se los voy a decir así de manera sintetizada, no voy a dar lo que son aspectos específicos por cuestión de tiempo. Y en este caso pues decirles de que los marineros junto con Cristóbal Colón pasaron muchos y muchos días en alta mar, hasta tal extremo que los marineros incluso querían un motín, querían rebelarse en contra del capitán. Pero lo que es en 1492, Cristóbal Colón llega a América creyendo que había llegado a las Indias, y comenzaron a explorar las tierras, y según fue pasando el tiempo fueron notando de que no estaban en lo que es la India, sino que habían descubierto, según ellos, un nuevo lugar. Recordemos que América ya estaba poblada por los mayas, los incas, los aztecas y muchas otras civilizaciones que habían asentado ya en nuestro continente. El primer viaje de Colón, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó de Puerto de Palos, Huelva, España, con las 3 naves de la Pinta, la Niña y la Santa María. La tripulación estaba formada por unos 90 hombres aproximadamente. La expedición se dirigió hacia las Islas Canarias, en Gran Canarias. De ahí partieron a rodear el África, pero existió gran cambio en la ruta, porque el objetivo era rodear todo lo que es el África, esta zona, Cabo Verde, pasar todo esto y llegar a las Indias Orientales, pero la ruta que se tomó fue esta. Y el viaje de regreso, cuando llegaron a América, pues ahí está la ruta que se tomó, es esta, ¿ves? Esa es en primera instancia uno de los puntos de partida de los viajes de Cristóbal Colón. Ya en América, pasados más de 2 meses de navegación, avisaron tierra, cayeron
creyeron haber llegado a las Indias Orientales, lo que yo antes explicaba. Creyeron haber llegado a las Indias Orientales y regresaron con esa buena nueva al rey, sin saber que habían descubierto un nuevo continente aún para ellos, ¿verdad? Ahí está una imagen de las más populares sobre la llegada de Cristóbal Colón a América. Y aquí cuando Colón avanzó hasta Cuba, estaba convencido de que se encontraba en China, y envió una expedición al interno a buscar la ciudad de Saitán, descrita por Marco Polo en su libro. Como les digo, Cristóbal Colón se motivó bastante por la literatura y los escritos de Marco Polo. Se le informó que solo habían chozas con techos de paja. En diciembre llegó a una isla grande que llamó la España, lo que hoy corresponde a la República Dominicana en Haití. La América precolombina, antes de que llegara en América Cristóbal Colón, ya existían muchos pueblos y culturas indígenas. A estos pueblos se les conoce como muchas culturas precolombinas, lo que yo antes mencioné. A estos se les conoce como aztecas e incas. Consecuencias del descubrimiento. Muchas de las consecuencias que se da durante el descubrimiento resulta beneficioso y de gran ayuda para lo que hoy en día nosotros somos. El descubrimiento de América resultó muy beneficioso para España. El comercio creció mucho y trajeron productos nunca vistos a España, como la plata, el tomate, el maíz. Enviaban a América productos como el aceite, cereales o vino. Trajeron mucho oro y plata que convirtieron en España en la nación poderosa de Europa durante aquel entonces. Esa es parte de la consecuencia para los españoles, ¿verdad? Pero en general, aquí está lo de las especias. Miren, muchas de las especias que se encontraban en la región de Asia y América, pues eran bastante apetecidas en Europa y muy bien compradas. Entonces, eso es lo que buscaban los marineros para poder vendérselas a los jeques o personas adineradas europeas. Ahí está el pimentón, la pimienta inglesa, jengibre, pimienta, canela, clavo, cardamomo, nuez y moscada. Todas esas especias eran muy apetecidas por los europeos para darle sabor a sus comidas. Obviamente que solo gente adinerada podía tener esos privilegios. En este sentido, los españoles fueron conquistando más territorio del continente americano. Cuando llegaban a nuevos lugares, fundaban ciudades, les enseñaban el idioma castellano y la religión cristiana. Eso es parte de la consecuencia de la conquista. Por eso nosotros somos cristianos y hablamos el idioma español. Breve biografía de Cristóbal Colón. Nació entre los años de 1433 a 1456 en Italia. Murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Realizó 4 viajes. Murió pensando que había estado en la India, pero en realidad había descubierto América. Eso es parte del tema del descubrimiento de América. Espero les haya gustado, hayan tomado puntos relevantes sobre la clase del día de hoy, y cualquier duda consulta al privado. De esto, ustedes tienen que realizar un análisis de esta clase, haciendo ver de que pues observaron el video. De mi parte eso es todo.